Quiero invitarte, hermano, que tienes tu rostro y vamos a orar antes de empezar. Vamos a hacer una oración antes de empezar con la predicación. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos privilegio, Señor, de poder estar aquí en este lugar, Padre, para precisamente como iniciamos leyendo ese pasaje de Juan, para seguir siendo pastoreados y dirigidos por ti. Señor, cuán hermoso es y cuán alentador es para nosotros saber que tenemos un pastor en Jesucristo, que nuestras vidas ahora tienen una dirección. En nuestras vidas ahora, Señor, solamente marchan en pos de nuestro pastor, el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Tenemos un camino trazado, un propósito que tú ya has, Señor, planteado antes de la fundación del mundo para tu pueblo, para tu iglesia. Y este día tuyo, Señor, este día en el que venimos aquí para escuchar tu palabra, es precisamente lo que va a hacer tu palabra, pastorearnos. Es lo que va a hacer tu Santo Espíritu, tomar las verdades de tu palabra y aplicarlas a nuestras vidas. Así que pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para el predicador y para los oyentes también. Prepáranos para que salgamos de aquí diferentes a como llegamos, sabedores, Padre, de que estamos en las manos de un Dios infinitamente sabio, poderoso, y que en su providencia divina nos está llevando de gloria en gloria, aún en medio de circunstancias difíciles o lo que podamos estar pasando como familias, como individuos, como iglesia. Estamos siendo dirigidos por ti, Señor, y te damos muchas gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bienvenidos de nuevo, hermanos, todos ustedes, ¿verdad? Me da gusto poder estar aquí enfrente y poder compartir la palabra de Dios. Siempre es una gran bendición compartir la palabra de Dios. Y no solamente es una gran bendición, sino también es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y sabemos nosotros, los que predicamos, los que estamos enfrente, que no depende de la capacidad del predicador, no depende de los talentos, no depende de la habilidad que yo pueda tener para poder desempacar el mensaje. Tenemos al Espíritu Santo, que es quien revela la Escritura, quien ilumina las verdades de la Escritura, y ese Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que pues vamos a preparar nuestros corazones. Vayan a Mateo capítulo 6. Sabemos que estamos todavía en el Sermón del Monte. Creo que este es el sermón número 19, no recuerdo, 19 o 20 del Sermón del Monte. Y busca el capítulo 6, versículo 16 al 18. Antes de entrar al mensaje, ¿verdad? Pues me da mucho gusto, me da mucho gozo en el Señor de poder tener aquí entre nosotros a Guadalupe. Guadalupe, bienvenido a tu casa, siéntete bienvenido. Durante el tiempo que estuviste ahí, muchos de nosotros estuvimos orando por tu vida y estamos confiados que Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida, Guadalupe. Así que esperamos que tú respondas a la gracia, a la misericordia, al amor de Dios para ti, para tu familia. Y me da mucho gusto verte aquí con tus hijas. Y también me da mucho gusto tener acá entre nosotros a Eduardo. Eduardo, bienvenido también, siéntete en tu casa, eres bienvenido, ¿verdad? Y nos da mucho gusto también que continúes perseverando en las cosas de Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios por tu vida, hijo. Eres muy joven, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida que es bueno, que Dios tiene lo mejor para ti, y confío también en el Señor que por la gracia de Dios, por la dependencia de su Santo Espíritu, por la palabra que tú puedas abrazar y atesorar en tu vida, vas a empezar a darle fruto al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo capítulo 6, 16 al 18. Como ya se dieron cuenta, ¿verdad? El tema de hoy es Jesús y el ayuno. Y pues antes de entrar al pasaje, pues este es un pasaje muy retador. Yo creo que ninguno de los predicadores o ministros que vayan a predicar este pasaje se sienten cómodos para predicarlo, pero está ahí, no podemos arrancar 16 al 18, ahí está, y hay que predicarlo. Entonces, sígueme nada más con tu vista ahí. El tema es Jesús y el ayuno, o el ayuno según Jesús. Dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el último ejemplo de una trillada de tres que el Señor Jesucristo está tomando en el Sermón del Monte para de alguna manera desempacar o desenvolver o poner cómo luce la escena de la vida piadosa de los creyentes, de los ciudadanos del reino. Ustedes ya saben, predicamos 2 sermones. El primer ejemplo fue el hacer misericordia, o ayudar a los pobres, o el dar limosna. Ese fue el primer ejemplo de estos tres. Posteriormente vimos dos sermones acerca de la oración, de la vida devocional del creyente. Y como último ejemplo tenemos el ayuno. Tenemos el ayuno que predicaremos este texto hoy. Y como hemos mencionado anteriormente en estos sermones, el Señor Jesucristo da por hecho que los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, van a ocuparse en una vida que tiene disciplinas espirituales, van a ocuparse en una vida piadosa que van a tomar hábitos de disciplina espiritual, ya sea el hacer misericordia, ayudar con limosnas a los necesitados, orar, ¿verdad? Y está esa hermosa oración que nos compartió nuestro hermano David la semana pasada como un modelo de cómo podemos nosotros empezar a orar. Y por último está el ayuno. Jesús da por hecho entonces que estas disciplinas espirituales van a ser practicadas, van a ser evidencias verdaderas de una vida piadosa y devoción a Dios de los nacidos de nuevo. Antes de entrar al texto, antes de pasar al primer punto, quiero hablarles primeramente de los ejemplos de la práctica del ayuno en el pueblo de Dios. No sé si tengo esa ahí, Juan. Ajá, sí lo tengo ahí. Por ahí también hay una fotito. Ok, entonces, antes de entrar a predicar el texto, yo quiero que nosotros nos centremos en ver los ejemplos de la práctica del ayuno en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y para empezar, el ayuno como tal en el Antiguo Testamento hay una sola referencia que habla acerca de que el ayuno es un ayuno en forma de mandamiento. Vamos a ir a Levíticos 16, 29. Fíjate, dice: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán
obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes de reposo, de descanso solemne, para que se humillen sus almas. Vuelve a repetir este concepto de humillarse delante de Dios, que es estatuto perpetuo. Entonces, el único mandamiento que aparece en el Antiguo Testamento, donde Dios, a través de su ley, ordena que el pueblo de Dios se ponga en un ayuno nacional, es decir, hombres, mujeres, niños, un día al año, el día de la expiación. Para los que no estamos muy relacionados con ese término, es donde el sacerdote una vez al año entraba al templo para ofrecer sacrificios en representación como sacerdote delante de Dios, representando a todo el pueblo. Y era un momento en el que todos tenían que acercarse a ese día de la expiación en ayuno y oración, porque era un mandamiento nacional. Entonces, esta es la única referencia de un mandamiento, del ayuno como mandamiento del Antiguo Testamento. La razón o el propósito dice que tenían que afligir sus almas delante de Dios, buscar a Dios en humildad, buscar a Dios en ayuno, buscar a Dios en oración. Sin embargo, vemos muchos ejemplos diversos del ayuno, de la práctica del ayuno. Aparte de este mandamiento, vemos un montón de ejemplos que sobreabundan en el Antiguo Testamento de ayunos que practicó el pueblo de Dios. Prácticamente la historia del pueblo de Dios está llena de ejemplos. Toda su historia del pueblo de Dios está llena de tiempos en el que ellos afligieron sus almas y buscaron a Dios en ayuno y oración. Por mencionarte algunos, ahí están las citas por si gustas apuntarlas. Por ejemplo, el rey Josafat. El rey Josafat proclamó ayuno nacional en Judá cuando los moabitas y los amonitas amenazaron en atacar a Israel. Y ellos se vieron sobrepasados en cantidad, ¿verdad? Y dijeron, no vamos a poder hacer frente a lo que viene con nosotros, dice el rey Josafat. No tenía ninguna posibilidad de hacerles frente a los amonitas, no tenía ninguna posibilidad de hacerles frente a los moabitas. ¿Y qué hace el rey Josafat? Proclama un ayuno nacional porque tenía temor, tenía inseguridad. ¿Y qué hace? Los pone a todos a afligir sus almas, a ayunar y a orar a Dios en busca de que Dios les ayude, ¿verdad?, a poder vencer a sus enemigos. También, ahora que estamos viendo lo del exilio en el discipulado, Esdras también ordenó un ayuno nacional para afligirse delante de Dios. Cuando el pueblo se preparó para regresar de la cautividad, Esdras proclamó ayuno nacional. Regresaron de Babilonia a Jerusalén y fíjate lo que pidió Esdras a Dios en este ayuno. Él dice: nosotros ayunamos para que Dios nos haga un camino derecho para nuestros hijos, para nuestros bienes, para nosotros. Se reunieron a ayunar con ese propósito. Imagínate esa distancia que tenían que recorrer a pie, miles de kilómetros, cientos de kilómetros para recorrer a pie, con todos sus hijos, sus pertenencias. Imagínate todo lo que se iban a enfrentar en ese caminar. Entonces también Esdras consideró que era algo riesgoso regresar a Jerusalén y pidió la asistencia de Dios y le dijo: Señor, danos un viaje seguro. Danos un viaje seguro, ayúdanos a que podamos llegar allá bendecidos con tu presencia. Y también vemos que después de que llegaron a Jerusalén, durante todo ese trayecto Dios los guardó, y inmediatamente que llegaron a Jerusalén de nuevo, hicieron otro ayuno nacional. Se vistieron de luto, echaron cenizas sobre sus cabezas, y el pueblo estaba profundamente afligido porque ellos habían
de alguna manera menospreciado el pacto de Dios. Las generaciones antiguas, ellos mismos habían menospreciado el pacto de Dios y regresaron a Jerusalén y se afligieron por el pecado, por la culpa. Se sentían culpables, se sentían que Dios les había castigado de una manera severa, y fueron y se humillaron delante de Dios. Y esto fue públicamente. Estuvieron un tiempo en el que todo el pueblo se organizó, buscaron la presencia de Dios, y dice ahí que todos expresaron sus pecados de una manera pública. También vemos que la reina Esther, hay otro ejemplo de la reina Esther, ¿verdad? Que ella también solicita ayuno cuando había un peligro inminente, cuando ella dice que todos los ciudadanos y sus criadas de la capital de Susa tendrían que ayunar para ser librados de este plan perverso de Amán de exterminar a los judíos, y Dios también les concede la victoria. Y podemos citar muchos más ejemplos que aparecen ahí, y podemos también citar a otros muchos fieles en el Antiguo Testamento, como Moisés, como Josué, como Daniel, como Samuel, que ayunaron a Dios. Ahora, después de haber visto estos ejemplos, es interesante que nosotros observemos que el único día de ayuno como mandamiento que tenía que observarse o practicarse por toda la nación era el día de la expiación, una vez al año. Sin embargo, con todos estos ejemplos nosotros podemos ver que de esta práctica del ayuno y la oración, afligir sus almas, ir a Dios en humildad, en clamor, en arrepentimiento, fue una práctica habitual que marcó toda la historia del pueblo de Israel. Podemos ver eso sin duda. Este mandamiento levítico queda erradicado porque fue del Antiguo Testamento, y ahora nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, no se menciona absolutamente ninguna referencia de que el ayuno es un mandamiento, de algo que tenemos que hacer nosotros forzosamente. Y cuando estaba leyendo este pasaje dije yo, gracias a Dios, ¿verdad? Que no es un mandamiento como tal, porque ya lo hubiera roto infinidad de veces. Pero no se menciona de esta manera, a manera de mandamiento. No obstante, también hay infinidad de ejemplos, de que se practicó el ayuno. Tenemos a Juan el Bautista y sus discípulos ayunando. Tenemos también al mismo Jesús. El mismo Jesús ayunó 40 días cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser preparado y regresar e iniciar con su ministerio de la predicación del Evangelio públicamente. Él se apartó por 40 días. Ayunó ahí nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también, dentro de sus, podemos decir, de sus cartas de presentación, él dice que él sirvió al Señor en peligros, en naufragios, en muchos ayunos también, dice, era parte de su repertorio. Pablo y muchos más también ayunaron. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros ahora, la iglesia moderna, la iglesia de hoy que somos nosotros, la verdad es que este tema no es un tema muy atractivo, ¿verdad? El tema del ayuno no es un tema muy atractivo, algo que despierte pues nuestra atención. No es atractivo, no es popular. Y escasean ahora estos llamados al ayuno congregacionales, donde nos unimos para orar por una causa. Están escaseando cada vez más. Y también pues la realidad es que no son tomados o son poco practicados como instrumentos usados por Dios, instrumentos de gracias usados por Dios para la santificación de nosotros, su pueblo, de los creyentes. Y aún esta enseñanza del ayuno
puede ser rechazada, ¿verdad? Puede ser rechazada con el argumento de que fue un mandamiento solamente para el Antiguo Testamento, y para nosotros, como ya no es mandamiento, entonces no lo practicaré. Pero vemos que la iglesia primitiva, sus líderes, las congregaciones lo practicaron. Entonces también es para nosotros. Y antes de entrar a exponer el texto, dame la siguiente, Juanito. Primero vamos a contestarnos esta pregunta: ¿qué es el ayuno? Tengo dos definiciones ahí. Dice: abstenerse temporalmente de la comida y bebida por razones devocionales. Abstenerse voluntariamente, parcial o total, de tomar alimentos con propósitos espirituales. Eso es una definición muy buena acerca de lo que es el ayuno. Muy buena. Y con esta definición yo creo que nos ayuda a nosotros a poder entender qué es el ayuno, por qué se debe de practicar, cuál es el propósito de ayunar. Y a lo mejor, quizás puede ser que para algunos de los que están aquí, el ayunar simplemente era dejar de comer, ¿verdad? Quizás para algunos que no tienen el entendimiento, el ayuno simplemente es dejar de comer. O sea, abstenerse de comer alimentos o bebidas. Pero si se hace de esta manera, solamente como algo que se abstiene de comer alimentos sin orar, ayuno sin oración, es prácticamente malpasarte, nada más. Es una dieta obligatoria. Si no hay oración en el ayuno, pues prácticamente eso no es ayuno, es una malpasadota nada más que nos estamos dando, ¿no? Entonces, aquí entendemos que podemos orar sin ayunar, ¿verdad? Podemos orar sin ayunar en todo tiempo, y la Biblia lo promueve en todo el Nuevo Testamento. Podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. Eso queda un poquito más claro. Y a lo mejor también hemos tenido o hemos escuchado que el ayuno se ha distorsionado tanto, que muchas veces se ayuna con el propósito de que Dios te revele, que Dios te dé una experiencia, que Dios algo sobrenatural en nuestras vidas, ¿no? Eso está fuera de contexto. El ayuno no es con ese propósito. Tampoco el ayuno es con el propósito de que, como me estoy absteniendo de comer y tomar alimentos y bebidas, pues Dios va a ver mi devoción, ¿verdad? Y imagínate a Dios sentado en su trono y diciendo: mira, pobrecito, mira cómo está padeciendo de hambre. A ver, ¿qué es lo que está pidiendo Adolfo en ese ayuno? No, pues fulana cosa, dáselo, pobrecito. Entonces el ayuno no es como para enternecer el corazón de Dios y que Dios diga, no, tampoco es con ese propósito. Y vamos a pasar entonces al texto. Y vuelvan ahí, si es que se movieron, de Mateo 6:18. Ahora sí vamos al texto, 6:18. Habiendo dicho eso de los ejemplos y qué es el ayuno, ahora sí vamos al texto. Dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para... Los fariseos, ellos ayunaban 2 días a la semana. Se dice que era el lunes y que era el jueves. Pero ellos lo hacían de alguna manera públicamente, mostraban que estaban ayunando para ganarse la admiración de la gente y para ganarse una reputación de hombres piadosos. Ese era el único propósito por el cual estos amigos ayunaban. ¿Cómo lo lograban según el texto de 6:17? ¿Cómo lo lograban? Bueno, en ocasiones ellos usaban ropa vieja, ropa
muy vieja, rota, sucia, lucían un cabello desordenado, desarreglado, y en ocasiones echaban ceniza y polvo sobre ellos encima, tierra, y iban más allá, se maquillaban sus rostros con ceniza, se ponían como pálidos, enfermos, y ponían cara de hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Todavía no, ¿verdad? Todavía no tenemos hambre. Al ratito sí vamos a tener hambre. O sea, prácticamente estos amigos, si hubieran estado en un casting en Hollywood, lo hubieran hecho. Se hubieran comido al director de esa película, y seguro el papel protagónico lo tienes, ¿no? Hombre, tienes un poder de convicción, de convencer, porque transmites eso. Eso es lo que hacían los fariseos. Esa es la manera en la que ellos lograban la admiración, el aplauso, y con eso se ganaban una vida o una reputación piadosa delante de los hombres. No sé cuántos de ustedes, aquí en Oaxaca hay muchos cruceros, hay muchos mercados en el que tú vas ahí pasando, ¿verdad? Y te encuentras el que está pidiendo limosna, el que está pidiendo ayuda. Y una vez fui al mercado con mi esposa, aquí en el mercado de la colonia, y le dije, aquí te espero porque se me olvidó el cubrebocas. Entonces me quedé afuera y estaba un hombre en la entrada del mercado. Y cuando no pasaba nadie por el mercado, pues lo mirabas tranquilo, señor, y todo, o sea, normal. Inclusive sacaba su refresquito y le tomaba una semillita por acá, la escondía. Y cuando precisamente iba a entrar alguien al mercado, ¿qué crees que hacía? Ponía la cara de hambre el señor, y la señora miraba, pobrecito, le daba su monedita. Haz de cuenta, igualito los fariseos, igualito de esa manera. Eran unos super actorazos para hacer eso, que la gente los mirara, que dijera, oh, mira, pobre hombre, qué espiritualidad, qué devoción, qué piedad la de ese hombre. Entonces, dice Dios, dice Jesucristo en este texto, si hacen así como ellos, eso es lo único que van a tener como recompensa, la admiración de los hombres, nada más. Y Jesús denunció, ¿verdad? Hemos estado viendo que Jesús denunció de una manera bien severa a los fariseos, públicamente. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes son unos hipócritas, no hagan como ellos. Ellos aparentan una falsa piedad, ellos son hipócritas, su vida piadosa es superficial, vacía, sin propósito. Entonces Dios les dio con todo a los fariseos. Dios les dio con todo. Y cuando estaba en el sermón, en el capítulo 5, versículo 20, Jesús les dijo a los oyentes, a sus discípulos, a los ciudadanos del reino, les dijo, si la piedad de ustedes no es mayor a los de los fariseos, no entrarán. ¿Se acuerdan de ese versículo que vimos? Porque ellos distorsionaron esta práctica piadosa, esta disciplina espiritual. Vayan rápido ahí a Joel. Es una cita que quiero que leamos en Joel para que nos demos cuenta que Dios tenía un propósito para llamar a ayunar a sus fieles, a su pueblo. 2:12 y 13. Dice, a una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón. Rasguen su corazón. Dios, entonces, las escrituras revelan, según este texto de Joel, las escrituras revelan que para Dios el ayuno, sin la entrega del corazón, para Dios el ayuno, sin la entrega del corazón, es simplemente una piedad superficial, vacía, sin propósito, sin significado. Es puro ritualismo religioso.
Y hemos estado diciendo también, ¿verdad?, que nosotros no hacemos tal cosa como ellos, pero de alguna manera Dios está interesado no solamente en rituales, en reuniones, en actividades. Dios está interesado en lo que está sucediendo dentro de nuestros corazones. A Dios le importa lo que sucede adentro, no tanto lo que suceda afuera, sino lo que sucede en nuestro interior. Para Dios eso simplemente era, pues, un ayuno que no era verdadero, que no era genuino, que no era sincero. Porque Dios dice, rasga tu corazón, no solamente rasga tus vestiduras y ponte silicio y ceniza, no, rasga tu corazón, humilla tu alma, humíllate delante de Dios. Y ahora que estamos en la época de las redes sociales, estos fariseos, me imagino que si ellos públicamente querían ser vistos, imagínate si ya existían las redes sociales en ese tiempo, ¿qué hubiera pasado? No, pues el fariseo se hubiera tomado una foto y hubiera posteado ahí en su portal o en su perfil su estado, ayunando, ¿verdad? Así le hubiera puesto, pues, haz de cuenta, así, y muchos likes, qué piadoso, qué piadoso. Si hubieran existido en ese caso las redes sociales en ese tiempo, lo hubieran hecho también ellos. Y eso me lleva a mi tercer punto, donde Jesús, volviendo a Mateo 6, volviendo a lo que dijo Jesús, ya reprueba el ayuno, ¿verdad?, que es ostentoso, el ayuno que simplemente es con el propósito de ser o ganarse una reputación piadosa. Ahora fíjate lo que él dice en el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Tu Padre te recompensará. Entonces, de nuevo, Jesús está dando por hecho que el ayuno y la oración será una práctica o formará parte de la vida piadosa de un creyente. De hecho, vamos rápidamente a Marcos 2:18. Este versículo está bien interesante. En Marcos 2:18, fíjate cómo dice Marcos 2:18 al 20. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué no ayunan los discípulos de Juan? ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Qué piadosos, ¿no? Imagínate, todo su séquito de fariseos llegan delante del Señor cuando estaba con sus discípulos y le dice, ustedes, ¿por qué no siguen nuestras tradiciones? ¿Por qué no siguen nuestros ayunos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Así se le acercaron. Y dice el versículo 19, Jesús le respondió, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tiene al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán aquel día. Jesús utiliza para responderle a los fariseos que supuestamente sus discípulos no guardaban las tradiciones de los fariseos, que sobrepasaba su piedad, no ayunaban un día como el Antiguo Testamento decía, ¿no? Ellos 2 días. 2 días ayunaban y decían, ¿por qué no son como nosotros? Y Jesús usa la ilustración de una boda, ¿verdad? De una fiesta de bodas para decirle a los fariseos. Dice, mira, ayunar es para afligir nuestras almas, ayunar es para humillarse delante de Dios y tener un tiempo de reflexión delante de Dios. Pero una boda es para celebración y regocijo de los que están cercanos al novio, es decir, a Jesucristo. Sus discípulos más cercanos
¿Cómo van a lamentarse y a afligirse mientras que están de bodas? A ver, de los jóvenes que están aquí, cuando se vaya a casar Brenda o Ana o Ricardo o Eduardo, y que nos inviten a todos a sus bodas y que digan, hermano, pero tienen que llegar en ayuno. ¿Y vas a ir a esa boda? No, obviamente no, ¿verdad? No, ¿quién de nosotros se casaría, verdad? ¿Quién de nosotros estuviera de bodas y estuviera en ayuno y pondría en ayuno a sus invitados? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros haría eso. Y Jesús está tomando este ejemplo para decirles, miren, ¿acaso pueden ayunar? ¿Acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras están de bodas? Eso es ridículo, ¿no? Pero Jesús dice, vendrá el tiempo cuando el novio les será arrebatado y entonces ayunarán. Vendrá el tiempo en el que el Mesías será crucificado, resucitará, subirá, ascenderá a la diestra del Padre y entonces ayunarán. De nuevo, este pasaje, ¿verdad? Este pasaje de nuevo está dando por hecho que los discípulos, los ciudadanos del reino, los que han nacido de nuevo, ayunarán en ciertas ocasiones. Escucha eso, en ciertas ocasiones. Porque Jesús no está dando un mandamiento, Jesús no está dando una orden, Él no está diciendo en qué tiempo, qué días, Él no está diciendo ni el lugar ni los métodos a seguir para ayunar. Él está diciendo, pero van a ayunar. Somos nosotros que dice que vamos a ayunar. Sus discípulos, los hijos del reino, van a ayunar. Pero lo que Él sí enfatiza en lo que le dice a los fariseos es que si piensan ayunar, no sean como ellos, sino unge tu cabeza con aceite, es decir, échate perfume sobre la cabeza, lava tu cara, vístete, peínate, arréglate bien. Y con esto el Señor Jesucristo quiere decir, en uno de los comentarios citados, no recuerdo bien de dónde los traje, no recuerdo, decía que si vas a ayunar, lo que Jesús estaba diciendo ahí, si vas a ayunar, sé natural. Así. Si vas a ayunar, sé natural. O sea, debe de ser lo menos posible notorio que tú y yo ayunamos en ciertas ocasiones. Debe de ser lo menos notorio, lo más secreto que se puede hacer, para que los hombres no lo vean, porque es un acto de rendición, de humillación, devoción y reflexión que honra únicamente a Dios, nada más. Eso es lo que pide Jesucristo. Y habiendo dicho esto y viendo los ejemplos con los que iniciamos el sermón de que el pueblo de Dios estuvo marcado en toda su historia por ayunos colectivos, personales, de diferentes tiempos, de diferentes tipos, ¿verdad? Habiendo dicho eso, pues también vemos que en la iglesia primitiva, los líderes y los apóstoles de la iglesia ayunaron. En ese capítulo, ahí están las citas también, creo que dame la siguiente, hija. Te quedaste destacado ahí. Dice que en Hechos 13, 1 al 2, dice que la iglesia en Antioquía, vamos a leerlo porque es interesante este versículo. Dice 13, 1 y 2, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿escuchaste? El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, así como el pueblo de Dios ayunó en diferentes circunstancias,
pidiendo la asistencia, el apoyo, a la dirección de Dios en su relación con Dios. Así también lo hizo la iglesia, los líderes, los apóstoles. Y aquí vemos que en esta iglesia de Antioquía, durante un tiempo de ayuno y oración, dice que ellos recibieron la instrucción de parte de Dios de formar el primer equipo misionero para mandarlo a la obra. Apartan a Bernabé y a Pablo, y siguieron ayunando, les pusieron en sus manos y los despidieron a su primer viaje misionero. Fueron mandados al campo. Más adelantito, un capítulo más, ahí en el 14, 21, 23, encontramos también otro escenario donde ellos estaban ayunando. El 21 dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos que la iglesia primitiva buscó la dirección y la guianza de Dios en decisiones relevantes que tenían que tomar. Buscaban a Dios en ayuno y en oración, como este caso de establecer pastores y líderes que le siguieran dando continuidad a la obra que Pablo y el equipo misionero, cuando partían, plantaban iglesias, ellos ayunaban, oraban, hacían la selección de estos pastores, de esos ancianos, para que les dieran seguimiento a estas iglesias. Entonces, podemos concluir con esto, hermanos. Podemos concluir con eso, una vez viendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos los ejemplos de ayuno. Podemos concluir que el ayuno y la oración era una práctica y era una parte de la vida piadosa, tanto del Antiguo Testamento, tanto de la iglesia. Y eran tiempos en que se abstenían de alimentos para humillarse delante de Dios, tener un tiempo de devoción, de adoración, de reflexión, tiempos para buscar la presencia de Dios. Ahora, después de haber dicho todo esto del ayuno, vamos a poner cómo es que nosotros tenemos que ayudar, o cuándo es el momento más apropiado para ayunar. ¿Cuándo crees tú que sería el momento más apropiado para ayunar? Mira, hay ocasiones, no sé si te sucedió a ti antes de venir a Cristo, hay ocasiones en que aún las personas que experimentan diversas situaciones que los quebrantan, que experimentan dolor y quebranto, esas personas, la respuesta natural a esas aflicciones es rechazar los alimentos. El comer es por lo último que se preocupan cuando están en una gran aflicción, dolor y quebrantamiento, aún no siendo creyentes. A mí me sucedió un montón de veces. Había momentos en que no deseaba comer, porque estaban pasando situaciones difíciles, estaban pasando situaciones en que estaba preocupado y no gustaba los alimentos. No gustaba los alimentos, el apetito se va. La comida es lo último que piensa uno, pero dejar de alimentarse en esas condiciones, ¿qué va a producir en nosotros? ¿Tiene algún propósito ayunar de esta manera sin oración? Pues lo único que esas personas que se preocupan y dejan de alimentarse, lo único que se van a ganar pues es una úlcera gastritis, ¿no? Una úlcera gástrica, gastritis, colitis, todas esas enfermedades por no comer. Eso es lo único que van a ganar. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuándo es el momento apropiado para que nosotros nos abstengamos de alimentarnos y buscar a Dios en ayuno y oración?
Bueno, es claro, ahí está la respuesta. En ocasiones es claro que en ocasiones específicas el orar no va a ser suficiente. Va a haber ocasiones específicas en nuestra vida cristiana que el orar no va a ser suficiente. Y serás movido o guiado por el Espíritu Santo para ayunar y orar. ¿Cuándo pueden ser esas ocasiones? Bueno, esas ocasiones pueden ser cuando te encuentres en la resolución de un propósito espiritual para tu vida. Cuando estés ahí pensando en ese propósito que es importante para tu vida espiritual, te vas a abstener de ayunar. O posiblemente cuando estás buscando dirección para qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a casar, debo servir o no debo servir el ministerio, me debo dedicar al ministerio o no. En otras ocasiones puedes también tener de parte de Dios la guía de que si estás luchando por vencer un apetito de la carne, Dios te va a guiar para que ayunes y para que ores. Entonces, en la toma de decisiones importantes podemos usar este instrumento que Dios ha dejado como medio de gracia para buscar su rostro, humillarnos en dependencia de Él, tener un tiempo de devoción, de adoración, un tiempo de reflexión, un tiempo de dirección. Entonces, hay un versículo, con ese quiero terminar, en Isaías 58. Vayan a Isaías 58, donde Dios deja ahí en este capítulo Isaías 58. En este capítulo Dios usa a Isaías y lo usa él y deja plasmado en este capítulo el ayuno que Dios desea que sus hijos, sus seguidores, el pueblo, los discípulos de Dios practiquen. Fíjate cómo dice el versículo 3 en adelante. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Eso es lo que decía el pueblo. Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunan como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Ahora fíjate cómo Dios pone allí el tipo de ayuno que Él desea que practiquemos. Dice, ¿es ese ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces, dice Dios, tu luz despuntará como en la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas del medio de ti el yugo, el amenazador con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacas el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Wow. Dios reprende al pueblo de Israel por medio de Isaías y ellos dijeron,
ayunamos y no nos hiciste caso. Y Dios les dice por medio de el profeta Isaías: ese ayuno no va a ser escuchado. Ese ayuno no va a ser escuchado. El ayuno que decía Dios en todos estos versículos, por lo menos implica varias cosas, que es una vida de adoración, un ministerio de misericordia y un propósito espiritual. Ese es el tipo de ayuno. Humildad genuina, dice Dios, es lo que quiero. Una verdadera vida piadosa, un ministerio de misericordia al prójimo. Entonces, seguramente este tema no es de mucho interés, pero así como Dios dejó este ayuno en el capítulo 58 de Isaías, Dios lo dejó para que nosotros viésemos todos los beneficios que hay de abstenernos de alimentos para buscar la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar si lo hacemos de esa manera como Dios lo está diciendo? Va a haber muchos beneficios espirituales. Va a haber muchos beneficios espirituales. Y la iglesia de hoy necesitamos, hermanos, necesitamos ayunar, no como una ley, no como una ley impuesta, no como un ayuno congregacional que se llame ayuno a todos, sino cuando Dios te dirija a hacer un ayuno con una causa o un propósito de devoción o un propósito espiritual. Si Dios te está guiando a eso, ayunemos, practiquemos el ayuno y que Dios despierte en nosotros una devoción apasionada, renovada, ferviente, nueva, y dejar de comer por unos días. Eso no nos va a traer la muerte. Podemos ayunar. Entonces, para terminar, Jesús usó esos 3 ejemplos de el hacer misericordia o dar limosna a los pobres, el orar, el ayunar, para decirnos a nosotros que a lo que Dios más le importa, como dijimos en un sermón, no es la acción que tú haces, sino la motivación del por qué lo haces. La motivación del por qué hacemos lo que hacemos, dentro o fuera de esta iglesia. Dios está interesado por la motivación interna de nuestros corazones. Ahí Dios está súper interesado por lo que ocurre en nuestro interior, allí en el corazón. Dios, como he dicho, no quiere actos piadosos, ritos, actividades religiosas. Dios está interesado con el corazón. Ahora, ¿cómo empiezo a ayunar? Si alguien de aquí dice, pues sí, tengo que ayunar, pero ¿cómo voy a empezar a ayunar? Bueno, empieza de manera parcial, un ayuno de manera parcial, unas ciertas horas, no desayunes. Empieza así, de esa manera, aumentando el tiempo, y posiblemente ya puedas hacer un ayuno total de todo un día. Practica el ayuno de Daniel, no con propósitos dietéticos ni de bajar peso, sino con el propósito devocional y espiritual. Pero existe otro ayuno, hermanos. Existe otro ayuno que solo puede practicarse absolutamente en dependencia de Dios, y que es un mejor ayuno que abstenerse de comer alimentos y bebidas. ¿Saben cuál es ese ayuno? El abstenerse de pecar. El abstenerse de pecar es el mejor ayuno que podemos hacer, y por ahí también podemos empezar y hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar.